Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Farés y a Farés, Ron a Arán, Arán a Minabad, Minabad a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abiad, Abiad a Safac, Safac a Josafat, Josafat a Jorón, Jorán a Osías, Osías a Jonatán, Jonatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jecomías y a sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Elequín, Elequín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia es de 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. Hermanos, se pueden sentar, por favor. Y a una sola voz vamos a decir todos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida. Y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Un saludo para todos ustedes, hermanos, y feliz día nuevamente. Ese saludo que también vaya para todos sus familiares y amigos y también por todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes y escuchan la palabra y el mensaje de la buena nueva, la salvación, que no es otra sino el Evangelio de Jesucristo. Hoy nos encontramos un evangelio que uno se pone a leer un poquito y entonces uno dice: ¿y ese poco de nombre? ¿De dónde sale todo ese poco de nombre, no? Pues bueno, son nombres de personajes bíblicos. Y quisiera comenzar esta reflexión haciendo referencia en dos cosas y voy con el primer punto. Y es que la Sagrada Escrituras está llena de muchos símbolos a través de figuras, a través de acciones, pero a través de números. Y más que todo, resalta también muchos números y esos números vienen a simbolizar algo específico dentro de las Sagradas Escrituras. En otras palabras, viene siendo como un lenguaje. Ver el número este o ver el número aquel me quiere decir algo. Algo el Señor revela a través de esas figuras, a través de esos momentos, acontecimientos o a través de esos números. Hoy nos encontramos nosotros al final del Evangelio que dice lo siguiente: de modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Encontramos 3 veces al final del Evangelio que nos nombra 14, 14, 14. Pero ¿qué sucede con este 14? Este 14 tiene su significado. ¿Y cuál es el significado? Vámonos un poquito atrás. Y es que el número 14 viene siendo número múltiplo del número 7. Porque 7 más 7 viene siendo 14. Es un número múltiplo. ¿Qué sucede con el número 7? Que el número 7 en las Sagradas Escrituras viene a significar la perfección. Y unida a la perfección viene a significar la promesa.
Entonces, si unimos promesa con perfección o perfección con promesa, entonces venimos a definir que es una promesa perfecta. En otras palabras, lo que nos viene a dar a entender a nosotros la Sagrada Escritura en este número es que la promesa de Dios o lo que Dios ha prometido a su pueblo es perfecto, no vacila, no duda, cumple con lo que Él ha prometido. ¿Y desde dónde comienza? Desde Abraham, porque dice que habrá una descendencia, y desde Abraham para acá hubo la descendencia hasta llegar a José, que José viene siendo el padre adoptivo de Jesús, para dar perfección a la promesa que el Señor había hablado, había anunciado, de dar la salvación al mundo entero. Es decir, no vaciló. Por eso es que nosotros nos estamos reuniendo para prepararnos a través de este novenario de Eucaristía de Aguinaldo al nacimiento del Señor, porque fue una promesa perfecta. Si el profeta Isaías en el capítulo número 7, versículo número 14, me estaba hablando, me estaba anunciando que iba a venir un Salvador, que iba a venir un Mesías, que iba a venir el Emmanuel, el Dios con nosotros, y que había una doncella que estaba encinta, ¿eso qué significa? Que nosotros al ver el pesebre y al ver el nacimiento del Señor, entonces se cumple, o mejor dicho, se cumplió la promesa dada por el Señor al pueblo de Israel, y que esa promesa es una promesa perfecta. Pero entonces nosotros no encontramos el número 7, encontramos el número 14. Entonces, hermanos, si 7 viene siendo esa perfección de la promesa del Señor, al nosotros llevarlos a 14, la Sagrada Escritura nos quiere decir que las promesas de Dios no es perfecta, sino demasiado perfecta. Es decir, que lo que Dios ha anunciado es extremadamente perfecto. No es decir, está bien, bueno, muchas gracias, qué bonito, sino es lo más grande, lo más poderoso. No es como yo decirle a usted, gracias, Dios le pague. No le estoy diciendo gracias, Dios le pague, sino me da alegría, qué bueno, excelente. Vamos más allá, porque ese número 14 viene a mostrarnos que lo que Dios promete es extremadamente grande. Porque si 7 es perfección, no viene a nosotros entonces a mostrar que Dios es la suma perfección. Es decir, Dios es lo más grande que nos ha podido dar el mismo Señor a través de la salvación de Jesucristo. ¿Cómo llevamos esto a nuestra vida cristiana, queridos hermanos? Que podamos entender y que podamos nosotros reflexionar que en las Sagradas Escrituras lo que nos quiere mostrar también a través de este Evangelio es que nosotros estamos llamados a confiar en lo que el Dios de la vida ha prometido. Si nosotros revisamos las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta que está llena de promesas. Habla de promesas, habla de anuncio. Estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Y así como esas, muchas más. Es decir, el Dios de la vida siempre en medio de su pueblo. ¿Eso qué significa? Eso es una promesa. El problema no es ese. El problema es que usted y yo lo podamos creer. Y no es una promesa más. Es extremadamente grande. Es un regalo hermoso el Dios con nosotros. Por eso, hermanos, quedémonos con esta primera idea, y es que el Señor cumple lo que promete, lo que lo anuncia, y lo que promete y anuncia no es algo sencillo, es algo bastante grande, porque 7 es perfección y lo dobla a 14. Grandes son las promesas de Dios, maravillosas son las promesas de Dios, extremadamente grandes son las promesas de Dios. Eso es lo que nos viene a significar. Y de paso, en este final del Evangelio dice 14, 14 y 14. O sea, aquí nosotros podemos celebrar con bombos y platillos por lo grande que las promesas de Dios son maravillosas. No sé si estamos entendiendo el mensaje, o alguno se me está durmiendo, no entiendo. Sí, sí me siguen, porque veo mucha gente haciéndome. Eso es bonito cuando uno está predicando y toda la gente le hace a uno que sí. Pero yo no sé si es que está diciendo que sí porque está en línea,
o está diciendo que sí porque está perfectamente a punto de dormir. No sé si será la A o será la B, pero alguna de las dos tengo que pegarla. Segunda idea, mis queridos hermanos, para poder reflexionar, y es que nos habla de la generación. ¿La generación de quién? De hombres, ¿sí? Pero que ¿de dónde viene Jesús? De toda esta generación, porque nos habla de José. ¿De dónde viene José? De toda esta generación. Entonces, aquí nosotros podemos resaltar dos indicadores bastante interesantes, y es que vemos al Señor que viene de toda esta generación, pero tenemos que tomar dos puntos del Señor. Y una es que Jesús tiene dos naturalezas, y la primera es la naturaleza divina y la segunda que es la naturaleza humana. Bien, porque si nosotros revisamos toda esta descendencia, vamos a decir, pero ¿cómo Jesús viene siendo Dios? Si mire de dónde viene, y empezamos a revisar, ¿no? Así como decimos nosotros, ¿usted es hijo de quién? No, yo soy hijo de María. ¿Y María es la hija de quién? O sea que usted viene siendo familia en mi pueblo, o en los pueblos más de las montañas, así. ¿Usted de quién es familia? De fulano de tal. ¿Y ese es hijo de quién? De doña Marta. Y doña Marta venía siendo hermana de... Y entonces empiezan a sacarle la generación a uno. Y como hay gente que le gusta saber de dónde viene uno, pues dígame. Claro, a ustedes no les gusta, es otra gente. Pero empiezan a averiguar, ¿no? Y empiezan a sacar de dónde viene y cuál es el inicio de su vida. Hasta que dan y dicen, ah, claro, usted es hija de doña Marta, dígame, claro, yo la conozco a ella, claro que sí, ¿ve? Porque empiezan a revisar y a escudriñar de dónde venimos nosotros. Pero si nos quedamos solamente con eso, nosotros podemos decir, ah, pues sí, entonces Jesús no es Dios. ¿Por qué? Porque mire la generación, y esa es una generación humana, carnal, de familia, de nuestra vida. ¿Eso qué significa? Que Jesús no es Dios. Entonces Jesús es solamente humano. No, hermanos, escuchen bien, aunque se ve la naturaleza humana en Jesús, porque Jesús tenía la naturaleza humana, también Jesús viene a tener la naturaleza divina. Porque nos dice la Sagrada Escritura, el apóstol San Pablo, el Señor era en todo como nosotros, menos en el pecado. Entonces cuando nos dice, era en todo como nosotros, lo que nos está diciendo es que tenía la naturaleza humana, pero menos en el pecado. Podía tener la naturaleza humana, pero la mancha del pecado no había llegado a su vida porque viene siendo Dios. Entonces, dos naturalezas en Jesús, la naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza humana porque asumió la condición humana, asumió la condición carnal, pero la naturaleza divina porque no dejó de ser Dios, porque el Emmanuel significa el Dios con nosotros, ese Dios que se vino con nosotros. Eso tiene una palabra y se llama kenosis. Y esa palabra kenosis significa abajamiento. El Dios que baja, que viene, por eso se llama así, kenosis, abajamiento. Dios que baja a encontrarse con su pueblo. Por eso es que es naturaleza divina. Esto es para que nosotros reflexionemos, mis queridos hermanos, y no veamos nosotros a Jesús como un hombre más, y no veamos a Jesús bueno, pero es que Jesús también pues hacía las cosas como nosotros los seres humanos y tal. Sí, pero recordemos, tiene naturaleza humana, pero por encima tiene naturaleza divina. Y si ustedes estuvieron atentos a la oración colecta nos hablaba a nosotros de esas dos naturalezas, que tiene naturaleza humana y que tiene naturaleza divina. ¿Cómo llevamos esto, mis queridos hermanos, a nuestra vida cristiana? Porque si no, pues entonces nos quedamos bonitos. Ay, Jesús tenía dos naturalezas, la humana y la divina. ¡Qué bonito! Pero ¿cómo llevamos nosotros a la vida cristiana eso? Pues, mis hermanos, de la siguiente manera. Somos humanos, tenemos pues nuestras debilidades, somos de carne y hueso, tenemos nuestras fallas porque somos seres humanos, pero que nunca se nos olvide que también tenemos nuestra parte espiritual. Tenemos nuestra acción de Dios, tenemos nuestra acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. No solamente
usted y yo actuamos de manera carnal, sino que tenemos que dejar también actuar la gracia y la acción de Dios en nuestras vidas. ¿Actúa nuestra naturaleza humana? Sí, pero que también actúe la gracia de Dios en nosotros. Y eso depende de usted y de mí cuando le damos permiso al Señor para que el Dios de la vida haga su obra. Lamentablemente muchos de nosotros, quizás ustedes no, pero tengo que decir nosotros para meternos todos allí, dejamos que actúe solo las naturalezas humanas, ¿ve? Y a veces creemos que muchas de las cosas que nosotros tenemos es porque es de nosotros, ¿ve? Y sale de nosotros. Y puede ser, bendito sea Dios, pero cuando tenemos fe, sabemos que la gracia de Dios ha actuado en nosotros. Por ejemplo, algo sencillo, un músico, voy a colocar un ejemplo, un músico. Si un músico normalmente tiene talento, tiene características de músico, o sea, tiene ese talento de la música, ¿bien? Pero eso lo pueden tener muchos cantantes y muchos artistas, muchos músicos, pero uno que cante para Dios, uno que cante en la iglesia, uno que ofrezca su servicio al Dios de la vida, ciertamente actúa su naturaleza humana, su conocimiento, su talento, su característica como una persona que lo aprendió y demás, pero también tiene que empezar a entender que la gracia de Dios actúa en él o en ella para que pueda transmitir el evangelio, la buena nueva, el mensaje de Dios a través de la música. ¿Bien? Porque entonces se acerca a alguien y le dice, chamo, qué bonito canta usted, qué lindo, me llegó ese canto al corazón, me hizo mover, qué bonito estuvo el canto hoy, me gustó tal cosa. Y entonces le puede terminar diciendo, sí, gracias, ¿ve? Pero entonces, ¿qué va a decir? Son todas mis potencialidades, son todos mis talentos, es que mi talento de músico es grande. Entonces se está quedando solamente con la parte humana. Pero si empieza a entender que lo que actúa es humano ciertamente, pero guiado, movido, instruido, impulsado por la gracia que viene de Dios, entonces pues sí, no son mis frutos solamente, es que la gracia de Dios me mueve a poder transmitir el mensaje. Y termino diciendo lo que el apóstol San Pablo dijo también, y fue lo siguiente, escuchen esto, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Escuchen esto, ya no soy yo quien vivo, ¿ve? O sea, ¿tengo naturaleza humana? Sí. ¿Tengo mi parte humana? Por supuesto, pero ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí, o sea, es Cristo quien mueve mi vida. Es Cristo quien impulsa mi vida. Es Cristo quien me da el talento, me da la fuerza. Y no es otra sino la misma gracia que viene de Dios. Por eso tenemos que dejar actuar lo humano, ciertamente, porque lo somos, pero por encima de eso, actuar la gracia sobrenatural, que es el mismo Dios presente en medio de nosotros. ¿Entendido el mensaje? Sí. Muy bien, así es. Ánimo. Entonces, las dos ideas de hoy, ¿cuáles fueron? La primera, la suma perfección ¿de quién? De Dios. Recuerden la primera idea. El evangelio de hoy lo hemos dividido en dos partes. La primera, la suma perfección de Dios. Y esa suma perfección no es otra, sino que lo que Dios promete esa es muy excelentemente perfecto, grande. Porque 7 más 7 da. Entonces, extremadamente, muy grande la perfección de Dios. Y en segundo lugar, Jesús tiene dos naturalezas. La primera, la segunda, y que nosotros estamos llamados también como seres humanos, como hijos de Dios, a tener esa perfección en las cosas que vienen del Señor, a buscar siempre la santidad. Y en segundo lugar, tener en cuenta que nuestra naturaleza humana la mantenemos, pero empezar a creer que la gracia de Dios mueve nuestras vidas. Que el Señor los bendiga a ustedes, los acompañe, los llene de muchas bendiciones y que esto que hemos podido reflexionar en el Evangelio de hoy, lo llevemos a nuestra vida práctica. Amén.